Bien chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar el tema de química orgánica y el tema del átomo de carbono relacionado fuertemente, ¿ya? En las referencias históricas hay una serie de personajes que hayan hablado bastante referente para la química orgánica. Puede ser Kolbe, Sommer, Dirac, mismo Berzelius que estamos viendo, Frederick Wöhler, Kekulé, Faraday, hay muchos personajes. Pero los más resaltantes para comenzar esta asignatura viene a ser el tema, o este tema, en base a Berzelius, ¿eh? Berzelius fue considerado el defensor de la teoría vitalista. ¿De acuerdo? Quiere decir que de lo vivo sale otro vivo, de lo orgánico sale otro orgánico, no puede salir de lo inerte otra materia. Pero Wöhler, con otros personajes en detalle, comenzó a contradecir esta intención, que no solo de lo orgánico sale otra sustancia inorgánica, por ejemplo, orgánico e inorgánico, sino viceversa. Hay un compuesto llamado cianato de amonio, ¿de acuerdo? Que cuando Wöhler lo había calentado, pudo obtener un compuesto, por ejemplo, denominado urea. El cianato de amonio viene a ser un compuesto inorgánico, pero al calentar Wöhler obtuvo en su momento un compuesto denominado urea, que ya es un compuesto orgánico, que mayormente lo vemos en los diferentes desechos de la naturaleza a nivel metabólico en los seres o animales. ¿De acuerdo? Para diferenciar la química orgánica, los compuestos de una y otra naturaleza, podemos definir, por ejemplo, qué es un material inorgánico con un orgánico y poder compararlo. Por ejemplo, los materiales inorgánicos son ciertamente solubles en agua. En cambio, los inorgánicos mayormente son insolubles en agua, es decir, mayormente se solubilizan en compuestos polares u orgánicos, tanto benceno, tetracloruro de carbono o simplemente el formol y el alcohol, ¿ya? Los compuestos inorgánicos tienen alto punto de ebullición y alto punto de fusión. Quiere decir, difícilmente se desintegran por calor o difícilmente se congelan por variación o enfriamiento. En cambio, la materia orgánica tiene un bajo punto de ebullición con un bajo punto de fusión. Quiere decir que rápido se queman en muy baja temperatura, 40 a 30 grados, y ya genera incluso fuego, o punto de fusión fácilmente se congelan a 4 o 5 grados Celsius, simplemente fácil se congelan. Estos tienen un tipo de enlace mayormente iónico, en cambio estos tienen un tipo de enlace denominado covalente. ¿Cómo es iónico? Es aquello que se transfiere electrones, uno gana, otro pierde, hay cation, hay anión. ¿Cómo es covalente? Cuando comparten electrones, ahí no hay cation ni anión, ahí utiliza la palabra valencia. Un compuesto inorgánico tiene alta conducción eléctrica y de calor. En cambio, tiene alto la conducción eléctrica y de calor en los compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Compuestos orgánicos es recontra menor. O sea, esto sí, si tú calientas una barra de acero, rápidamente conduce muy bueno el calor, contiene electricidad. Pero si tú calientas un pedazo de madera, no conduce bien el calor y lógicamente la madera no va a conducir muy bien la electricidad. ¿De acuerdo? Aquí encontramos incluso elementos llamados oligoelementos que casualmente están en la naturaleza viva. En cambio acá están los elementos biogenésicos. ¿De acuerdo? Pero ¿quiénes conforman para la química orgánica nada más? Estos 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero si hablamos de elementos para la biología, encontramos al fósforo y el azufre, el CHOMS. Cuando hablamos del átomo de carbono, en primer lugar puedo diferenciar que el átomo de carbono tiene esta característica. Tiene masa 12, número atómico 6 y número de neutrones 6. Y conocemos la configuración electrónica respecto a la Z. La configuración electrónica termina
elimina así. Y si yo veo que en el mayor nivel encontramos 2 electrones más 2 electrones, 4 electrones de valencia, por eso que pertenece al grupo 4A. Y por eso que la valencia del átomo de carbono es 4. Quiere decir, vas a encontrar el carbono con esta forma para enlazarse, ¿de acuerdo?, en las diferentes naturalezas de la química orgánica. Simple, doble, doble con simple, simple con triple. También podemos encontrar que el átomo de carbono puede tener isótopos. Isótopos del carbono 12, isótopos del carbono 13, isótopos del carbono 14. Esto se encuentra en mayor abundancia en la naturaleza. Esto más o menos abundante, pero no tanto como el primero, ¿ya? Pero este sí es menos abundante, ¿de acuerdo? Menor abundancia. En cuanto hablamos del carbono 12, está en la naturaleza de todo lo que podemos ver y manipular en química orgánica. El carbono 13 ya es un híbrido y el carbono 14 lo utilizamos para poder analizar restos fósiles en cuanto a la antigüedad. Y podemos decir también que el átomo de carbono puede tener características de valencia para formar compuestos orgánicos desde un hidrocarburo de cadena abierta, un hidrocarburo de cadena cerrada, un compuesto oxigenado como el alcohol o un compuesto nitrogenado como una amida. ¿De acuerdo? Además, cuando nosotros hablamos de que el átomo de carbono puede saturar o autosaturarse consigo mismo, es que, por ejemplo, yo tengo acá que la valencia de la H es 1, le pongo 3 rayitas, 3 más 1, 4, para el siguiente carbono ya tengo 3, el siguiente es 4, y es por eso que así podemos obtener, por ejemplo, un compuesto llamado acetileno, por ejemplo, o también llamado etilo. Lo primero que tú vas a repasar es la teoría, mayormente lo que viene a ser la historia de la química orgánica, y no solo estos personajes, hay varios también. Y en cuanto al átomo de carbono, estas son las características muy principales que puede tener en relación a su actividad orgánica e inorgánica que tienen los compuestos. Chicos, hasta la próxima.